Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan en estos momentos en nuestro en vivo de Ciencia a la Mano, una estrategia de la apropiación del conocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en convenio con el Hospital Alma Mater de Antioquia. Hoy nos acompañan dos invitados súper especiales, dos toxicólogos médicos del laboratorio LIME, el doctor Héctor y la doctora Luisa, porque hoy vamos a tratar un tema sumamente especial, vamos a tratar el tema de las sustancias psicoactivas. Bueno, entonces un saludo muy especial para todos. Lo primero que nos gustaría empezarles a contar es que es un médico toxicólogo, ¿cierto? Entonces básicamente es un médico que hace una especialización clínica y esta especialización es toxicología. La toxicología es una rama de la medicina que se encarga del tratamiento de personas intoxicadas, ya sean por sustancias químicas, donde están las sustancias psicoactivas, pero también donde están los plaguicidas, los venenos, por ejemplo, los medicamentos o incluso la intoxicación por venenos de algunos animales, como veneno de serpientes, venenos de arañas, de escorpiones o de animales de mar. Entonces, dentro de la toxicología es una rama muy amplia en la que también un gran campo de acción es el tratamiento de las adicciones o los trastornos asociados al uso o consumo de sustancias psicoactivas. Y también hacemos abordaje de pacientes que tengan problemas con los medicamentos, sean interacciones medicamentosas o personas que tomen muchos medicamentos, o vigilar cuál es la seguridad de los medicamentos en poblaciones especiales, por ejemplo, personas ancianas o mujeres en embarazo o niños incluso. Entonces, eso es lo que hace un médico toxicólogo. Doctora Luisa, muchísimas gracias por esa definición. No sé si el doctor Héctor nos podría contar un poco más acerca sobre el laboratorio LIME, a qué se dedican, qué hacen allí y cuáles son sus especialidades. Bueno, el laboratorio LIME es una apuesta de la Universidad de Antioquia por integrar laboratorios de áreas muy especializadas que brindan servicios que comúnmente no se encuentran en laboratorios normales. Por ejemplo, se tienen pruebas genéticas avanzadas, pruebas de citogenética, pruebas de hematología y hemato-oncología y por supuesto toxicología, es decir, en el laboratorio LIME se hace determinación de la composición de sustancias químicas de drogas y de la presencia de esas sustancias en la sangre o en la orina de las personas, bien sea para detección o para investigación. Doctor Héctor, muchísimas gracias por esa breve explicación y para mí, para Luis Miguel Velázquez, el presentador que hoy los va a acompañar, me complace comentarles también que hoy nos encontramos en un bello espacio, el Museo de la Vida, en el edificio de la Naviera, en pleno corazón de nuestra ciudad, en el pleno corazón del Valle de Aburrá, aquí a media cuadra de la estación Parque Berrío y en continuidad al Hotel Nutibara. Aquí en el Museo de la Vida contamos con 7 aulas, 7 espacios diferentes para que ustedes puedan venir mensualmente a apropiar un poco más de estos conocimientos acerca de la salud, para que vengan, conozcan, compartan y juntos construyamos como tal el conocimiento del cual necesitamos tanto en nuestra sociedad. El día de hoy, en nuestras visitas guiadas que se hacen mensualmente y que se publicarán en las redes sociales, por eso deben estar muy pendientes, nos acompañan un grupo de estudiantes de la institución educativa Héctor Abad Gómez, los cuales también tendrán como tal una participación dentro del programa, si así lo desean. Si tienen preguntas, dudas, los toxicólogos están aquí presentes para poder resolverlas. Bienvenidos. Doctores, ahora sí, yo creo que es momento de entrar en materia. Aparte de, obviamente, conocer su profesión, de conocer dónde se desempeñan, yo creo que deberíamos conocer también qué son las sustancias psicoactivas. No sé si la doctora Luisa nos podría ayudar con eso. ¿Qué son las sustancias psicoactivas? Bueno, entonces para empezar, digamos que es importante tener en cuenta que por definición de términos se considera que una sustancia psicoactiva es cualquier sustancia que tenga la capacidad de generar efectos en nuestro sistema nervioso central o generar cambios en el estado de ánimo. Entonces podemos tener sustancias psicoactivas de grandes clasificaciones, entonces tenemos sustancias psicoactivas que son legales, sustancias psicoactivas que son ilegales, pero esto también hay que diferenciarlo muy bien con el término de droga. Cuando hablamos de droga hacemos referencia a una sustancia que puede modificar procesos físicos o biológicos en nuestro organismo, y en el término ya de la fiscalización de sustancias, básicamente en 1961 se llevó a cabo la realización de 2 listas por una convención internacional en la que se incluyeron allí todas las sustancias que iban a ser de ahí en adelante
consideradas como droga para la fiscalización. Entonces, en esta lista se van a encontrar sustancias psicoactivas que tienen la capacidad de generar adicción o de generar un uso indebido. Entonces, esa es como la primera diferenciación que vamos a hacer. Sin embargo, debemos tener en cuenta que sustancias psicoactivas podemos tener medicamentos, por ejemplo, que causen efectos en el sistema nervioso central y que causen alteraciones del estado del ánimo, y no necesariamente el término de sustancia psicoactiva debe hacer referencia a algo peyorativo, ¿cierto? Que es como lo primero que tenemos que diferenciar. Entonces, básicamente, toda sustancia psicoactiva es aquella que tenga la capacidad de modificar funciones en nuestro sistema nervioso y también modificar o alterar nuestro estado de ánimo. Y de allí es donde vamos a entrar entonces a hablar un poquito de cuáles son las sustancias psicoactivas legales, cuáles son las sustancias psicoactivas ilegales y cuáles son los riesgos que puede tener cada una de producir, por ejemplo, adicción. Perfecto, doctora Luisa, muchísimas gracias. Y yo creo que antes de hablar primero si son legales o no son legales, para poder definir como tal en todo el concepto, hemos escuchado mucho, inclusive en nuestros territorios, en nuestros hogares, que las sustancias psicoactivas, algunas podrían llegar inclusive a generar adicciones. No sé si eso sea correcto, no sé por qué las sustancias psicoactivas podrían llegar a generar las adicciones, y yo creo que para todas las personas que se encuentran en estos momentos presentes es bastante importante entender esa parte como tal de la adicción a las sustancias psicoactivas. No sé si el doctor Héctor nos podría ayudar con ello. Bueno, yo quiero primero hacer una pregunta. ¿Ustedes han escuchado del sistema de recompensa? Bueno, resulta que para que funcionemos como seres humanos y para hacer las cosas del día a día, el cerebro nos tiene que dar recompensas por las cosas que hacemos en positivo. Por ejemplo, si usted tiene mucha hambre y come, el cerebro le da una señal de placer. Si usted hace ejercicio, generalmente al final del ejercicio también le da una señal de placer. Lo mismo va para comportamientos como el sexo, lo mismo va para estar con los amigos cuando uno pasa bueno con ellos. Ese sistema de recompensa también es el responsable de que una sustancia sea adictiva. Hay sustancias que artificialmente nos elevan hormonas o activan conexiones en el cerebro que replican esas conexiones que normalmente tendríamos en la vida por las cosas buenas o placenteras. Solamente que son al ser artificial y al ser exagerada, altera el funcionamiento del cerebro. Entonces, de las condiciones para que una sustancia sea adictiva es eso, que despierte ese sistema de recompensa, que despierte el placer. Pero también puede que despierte una dependencia, porque cuando baja el efecto de la sustancia, el cerebro siente digamos, sería una forma de decirlo como de abstinencia de esa sustancia y se nubla pues como el juicio. Entonces, una sustancia es adictiva sobre todo si juega con eso, con el sistema de recompensa que naturalmente tenemos. Correcto, doctor Héctor. Doctor, pero en estos momentos me genera otra duda. Como bien lo ha mencionado también la doctora Luisa y como lo acabas de mencionar, las sustancias psicoactivas hacen especial impacto en nuestro sistema nervioso central, especialmente en el cerebro, en el sistema como tal de recompensas. Entonces me queda como tal la duda de que si genera como tal el impacto, la constante exposición a las sustancias psicoactivas repetidamente por largos periodos de tiempo podría generar como tal un daño en ese cerebro. Podríamos llegar a tener un deterioro en nuestro desarrollo gracias al arduo consumo de las sustancias psicoactivas. Bueno, acá quiero meterme con algo y es qué tan temprano es la exposición a las sustancias psicoactivas, además de lo crónica que es. Ya me imagino que luego hablaremos de que no todas las sustancias son iguales de riesgosas, pero en particular en cuanto a las edades, hay una época que es en particular lo que llamamos la poda neuronal, que es cuando el cerebro todavía se está acabando de desarrollar y de hecho tiene un pico como a los 12 a 14 años. ¿Y qué quiere decir la poda neuronal? Tenemos que cortar las conexiones del cerebro que no se necesitan para la vida adulta. Ahí particularmente el uso de sustancias psicoactivas puede alterar significativamente el funcionamiento y el desarrollo posterior. Es decir, para todos es un riesgo las sustancias psicoactivas, pero en particular en esas edades tempranas lo es más. ¿Hasta cuánto dura esa poda neuronal? Dura como hasta los 20 años, o sea que casi que ninguna persona realmente, si quisiera proteger su cerebro, debería consumir ninguna sustancia psicoactiva por lo menos hasta los 20 años. Después de los 20 sigue habiendo riesgo, pero digamos se reduce un poco. Entre más se usa una sustancia se vuelve más dependiente de la persona, sí, especialmente para algunas sustancias. Hay unas que causan una adicción mucho más rápida, hay otras que se demora y tienen que ser un hábito constante para que la persona desarrolle dependencia. Depende también de cuánto dure el efecto de esa sustancia en el cerebro. Correcto, doctor. Doctor, entonces me surge otra duda, yo creo que esta no la podría responder la doctora Luisa, en base a que las sustancias psicoactivas podrían realizar como tal unos daños en el desarrollo normal, en el curso normal de la vida, en el desarrollo del cerebro, y también teniendo en cuenta lo que nos mencionabas hace un momento de que existen ciertas sustancias psicoactivas legales y otras que no son legales. Entonces,
¿todas las sustancias psicoactivas realizan el mismo daño o tendrían impactos diferentes como tal en el desarrollo de cada uno de estos muchachos o en el desarrollo de cada uno como tal de las personas que hacen parte de nuestras comunidades? Bueno, entonces como habíamos hablado previamente, todas las sustancias psicoactivas no generan el mismo impacto negativo, ¿cierto? Y de hecho no podemos catalogar de entrada que las sustancias son buenas o malas, porque ya les dije que hay muchos medicamentos que se comportan como sustancias psicoactivas y que están en el mercado para tratar enfermedades y para hacer un bien a las personas. Entonces, como tal, lo dañino viene a ser la relación que se genere entre la persona y la sustancia, es decir, el patrón de consumo que se puede generar. Cuando se genera una adicción, ya estamos hablando que podemos tener resultados dañinos o, digamos, resultados adversos de esta relación. Pero como tal, la sustancia puede que no genere por sí sola como daños específicos. Obviamente, dependerá entonces de qué tipo de sustancia, ¿cierto? Dijimos hace un rato, Héctor comentaba que las adicciones van a depender de muchas cosas, características de las sustancias propiamente como los mecanismos de acción. Entonces, cada sustancia tiene unas vías en las que actúa a nivel cerebral de forma diferente. Entonces, las sustancias que tienen unos mecanismos de acción que están directamente ligados con unos receptores en nuestro organismo, usualmente son las que tienden a generar más adicción o digamos, adicciones con más rapidez o con menos tiempo de consumo. Hay otras que probablemente requieran más tiempo de consumo para generarse este proceso adictivo. Entonces, como vemos, ahí también dependerá de por cuál es la vía que la persona está usando la sustancia y obviamente las vías que lleguen más rápido al cerebro, como son por ejemplo la vía intravenosa o la vía fumada, son usualmente las sustancias que con mayor facilidad pueden causar una adicción. Correcto, doctora Luisa, muchísimas gracias. Y yo creo que hasta este momento hemos hablado de qué son las sustancias psicoactivas, qué las hace adictivas, sobre todo también entender cuál es el impacto dentro del proceso y del desarrollo normal de la vida de las personas. Aprovechando que tenemos un público presente, me gustaría saber, doctores, si me lo permiten primero, si los muchachos de pronto tienen alguna duda acerca de las sustancias psicoactivas que les quisieran preguntar como tal a los doctores. Yo creo que este es el momento idóneo y el momento propicio para poder hacer dichas preguntas que usualmente por pudor o como por pena nos da realizarle a los médicos cercanos o a las personas que tenemos en casa. Ellos son los expertos en sustancias psicoactivas y yo creo que nos podrían dar una mejor orientación. Si alguno tiene una duda, podría levantar la mano e inmediatamente podríamos brindarle el micrófono. ¿Me regalas tu nombre, porfa? Mildred. ¿Por qué a las personas menores de 20 años puede afectarles más que a las de 20? La pregunta es para él, porque... Bueno, ahí me extenderé un poquito en lo de la poda neuronal que es, vean. De pequeños, los niños tienen muchas conexiones cerebrales. ¿Por qué? Porque imaginan mucho, porque tienen un montón de procesos por aprender, pero todas esas conexiones no se pueden quedar para la vida adulta. Imaginen que uno ahorita, pues, o ustedes ahorita que ya son adolescentes, pensaran igual que cuando niños o que jugaran más fantasías. Uno de niños se cree las películas y se mete en la película y eso se va perdiendo con el tiempo. Es necesario que ciertas cosas que ya no sirven se vayan cortando. Ese proceso de maduración dura aproximadamente hasta los 20 años. O sea, realmente un cerebro maduro viene a estar maduro a los 20 años. A partir de ese momento sigue siendo riesgosas todas las sustancias psicoactivas, adictivas pues, pero es mucho más el riesgo cuando todavía está en desarrollo, porque puedes, y entre más temprano peor. Entonces lo que puedes hacer es que metes una sustancia y el cauce natural que tenía el desarrollo cerebral se desvía por otro lado, o conexiones que se tenían que cortar no se cortan. Entonces es porque es inmaduro más o menos hasta los 20 años, obviamente no es exacto. Hay personas que maduran a los 18, hay personas que se demoran hasta los 24, pero en promedio a los 20 años se considera que el cerebro está maduro. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Quería también contarte ahí una cosita, y es que otra de las cosas que impactan más en que antes de los 20 años el consumo de sustancias sea más riesgoso es que usualmente durante esta etapa, antes de los 20 años, el cerebro, como no está maduro todavía, aún no tiene la capacidad de autorregulación y de reconocer los
peligros o los riesgos del medio. Entonces es muy común que las personas antes de los 20 años sean más impulsivas, ¿cierto? Que es como una de las características, hagan más actividades de riesgo o consuman de forma desmedida porque todavía su cerebro no está en la capacidad de calcular el riesgo que estas actividades podrían tener. Entonces algo que también empeora o digamos ensombrece el pronóstico cuando el inicio de consumo empieza antes de los 20 años es que usualmente no hay control absoluto del riesgo, y como no hay control absoluto de este riesgo, entonces digamos que los consumos son más desaforados y los efectos adversos usualmente suelen ser más graves. La mayoría de las intoxicaciones ocurren antes de los 20 años, intoxicaciones graves pues obviamente hay excepciones para todas las sustancias. Muchas gracias, doctores, por responder nuestras preguntas y obviamente por darnos un poco de luz frente a este tema. Yo sé que las dudas son muchas y usualmente las podremos tener en nuestra casa para ustedes que nos ven desde las redes sociales e inclusive en los muchachos que están acá como tal presentes. Usualmente este tema se ha tratado con pudor a lo largo del tiempo, le hemos tenido como vergüenza al momento de tratarlo. Yo creo que es momento de aprovechar a todas las personas que se han especializado un poco más acerca del conocimiento de estas sustancias para poder acercarnos a ellos y realizar esas preguntas pertinentes para poder tener un mejor control de nuestras vidas y un completo desarrollo íntegro, tanto salud, bienestar, como en salud mental. Muchas gracias, doctores. Entonces, si no tenemos más preguntas, tenemos una última pregunta. Sí, una pregunta para la doctora. Todas las drogas, o sea, las sustancias psicoactivas, ¿tienen rango de tolerancia o cómo es la cosa ahí? Bueno, entonces acá tendríamos que entrar a hacer como la definición del término tolerancia, ¿cierto? Tolerancia es un término farmacodinámico que hace referencia a que algunas sustancias con el consumo repetitivo el cuerpo como que se adapta a ellas, hay unos cambios específicos mediados por receptores y por algunas vías, y el cuerpo entonces cada vez va a necesitar más dosis de esa sustancia para conseguir los mismos efectos, ¿cierto? Entonces este es uno de los criterios que se encuentra como parte del trastorno por uso de sustancias o la adicción propiamente dicha para algunas sustancias, porque no todas las sustancias generan fenómeno de tolerancia. Esto está principalmente descrito con las sustancias que van a actuar directamente sobre receptores. Entonces, si hay una sustancia que no actúa directamente sobre receptores, probablemente no va a generar este fenómeno de tolerancia. Y esta es la explicación de por qué muchas personas, a pesar de que siempre consumen, digamos, la misma cantidad, en un momento determinado presentan una intoxicación porque no depende de la tolerancia del cuerpo o de la costumbre del cuerpo que tenga la sustancia. Pero hay otras personas que sí, empiezan a consumir, cada vez consumen un poquito más, un poquito más, un poquito más, dejan de consumir un periodo de tiempo, digamos de 3 a 4 meses, y vuelven a consumir la misma cantidad que consumieron a la última vez, pueden presentar un episodio de intoxicación, porque ese fenómeno de tolerancia que ya se había desarrollado se empieza a aplanar también, entonces como que vuelve a empezar el mismo circuito. Doctora, muchísimas gracias, y a todos los asistentes y a todas las personas que tienen dudas, muchísimas gracias por las mismas. Queríamos decirles, como se los acabamos de mencionar, que estas dudas son bastante importantes, como también nos pueden servir a nosotros mismos para poder aclarar nuestros propios conocimientos, también les pueden servir a los demás. Vemos que por allá por la parte de atrás tenemos una última duda, vamos a llevarle el micrófono. Pues ya particularmente hablando de ciertas sustancias específicas como podrían ser los alucinógenos, pues como por ejemplo el LSD o la psilocibina, ya eso como que, pues cuál es a grandes rasgos el mecanismo de acción o los receptores, también si es verdad que eso, pues las vías, y si es verdad que eso como que no tiene un tope, por así decirlo, de dosis que sea mortal, y si es adictivo. Bueno, tema complicado. A ver, los alucinógenos clásicos, LSD, la psilocibina, el DMT que tiene el YAG, actúan sobre un receptor en particular que es el receptor de serotonina 2A. Cuando lo tocan, generan esas alucinaciones que generalmente son de muy larga duración. Y resulta que estas sustancias sí resultan particularmente peligrosas, pero por los accidentes que generan. En general, las muertes con estas sustancias son porque la persona se tiró por una ventana, porque la persona se cerró por unas escaleras, porque se creía que podía volar y se tiró, cosas como esas. O sea, la pérdida de percepción de la realidad es lo que lleva a la persona a la muerte en general con estas sustancias.
Con otras sustancias, ejemplo, cocaína, lo que la lleva a la muerte puede ser un paro cardíaco, puede ser una arritmia cardíaca, puede ser un derrame cerebral. Entonces, ahí está como el concepto de seguridad. Bueno, si la otra mata por accidente, si esta mata por una cuestión física del cuerpo, entonces siguen siendo sustancias muy peligrosas. Pero en cuanto a la adictividad, sí parecen ser menos adictivas y la persona no desarrolla una dependencia tan rápido. ¿Por qué? Por la larga duración y por el tipo de receptor en el que se involucran. Digamos que hay más riesgo con las sustancias que tocan la dopamina y las sustancias que duran poquito tiempo el efecto, mientras que con las sustancias que duran mucho y tienen más que ver con serotonina, el efecto, digamos, el riesgo de adicción o de dependencia es menor. Pero el hecho de que haya menor riesgo de dependencia no quiere decir que no haya riesgo, por lo que les estaba mencionando de sobre todo los accidentes. Y no está muy bien definido en los cerebros inmaduros, por ejemplo en niños que están en desarrollo, qué pasa con ese funcionamiento cerebral si se les induce alucinaciones. Para ciertas poblaciones es especialmente riesgoso todos los alucinógenos y son las personas que tienen familiares con enfermedades mentales tipo esquizofrenia, tipo trastorno afectivo bipolar o enfermedades que de por sí ya la persona, digamos, tiene delirios o tiene alucinaciones. En esas personas en particular que tienen familiares así tienen el riesgo de desarrollar o que el consumo de LSD, psilocibina, digamos, se queden en el viaje, le dicen normalmente a eso, pues le dicen comúnmente a eso, y es simplemente que les despertaron tempranamente una enfermedad que de pronto iban a sufrir. Así que el riesgo está, pero sí parecen ser menos adictivas, pero para ciertas poblaciones sigue siendo muy peligroso. También quería anotar ahí que el riesgo de estas sustancias, si bien no está tan dado específicamente por la dosis, sí tenemos que ser muy precavidos porque cualquier combinación con otras sustancias sí puede ser mortal. Entonces, así en la literatura encontremos que la dosis máxima es muy alta, cuando esta sustancia se mezcla con otras sustancias como el alcohol, como la cocaína, como energizantes que se consumen con tanta frecuencia, cuando se hacen estas mezclas, dosis muy pequeñitas, pueden impactar gravemente el sistema cardiovascular. Y esta es la razón de por qué muchas veces escuchamos personas que mueren en los festivales, personas que mueren en fiestas, que están bajo el consumo de esas sustancias, pero el error más grave fue la mezcla con una sustancia que actúe por un mecanismo de acción diferente, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo muy, muy presente, que la sustancia por sí sola tiene dosis altas, pues dosis topes muy altas, pero en las combinaciones es supremamente peligroso, así sean dosis pequeñas. Doctores, muchísimas gracias por su respuesta y a nuestro público en vivo, muchísimas gracias también por sus preguntas. Para nosotros es gratificante desde el equipo de Ciencia a la Mano saber que estos temas que les traemos son de total interés para ustedes porque las sustancias psicoactivas es algo de nuestro diario vivir. Todos hemos tenido contacto bien sea estrecho, bien sea con alguna persona que ha tenido contacto estrecho con las sustancias psicoactivas y yo creo que es un tema que nos impacta absolutamente todos. Entonces, no sé si tengamos alguna última duda, por acá tenemos más dudas. Bueno, no sé quién de los dos me puede responder, pero quisiera saber si el proceso de rehabilitación se aplican los mismos métodos para las personas que estuvieron adictas a algún alucinógeno o con las personas que estuvieron con medicamentos. No sé si se aplica el mismo método o tiene algo diferente. Bueno, pues entonces ya el tratamiento como tal de la enfermedad adictiva dependerá mucho de cuál es la sustancia causal, ¿cierto? Porque dependiendo de la sustancia causal podemos usar unos medicamentos o no para ayudarle a la persona a dejar el consumo, ¿cierto? Entonces va a depender en primer lugar de esto. Y en segundo lugar va a depender de la gravedad de la adicción, ¿cierto? Entonces, si es una adicción muy grave, incluso por medicamentos o por sustancias legales, probablemente va a requerir una internación, al igual que si fuera una adicción grave por una sustancia de tipo ilegal. Es decir, dependerá mucho como de las personas, pero sobre todo de las sustancias y de la gravedad de la situación. Entonces, así como podemos tratar de forma ambulatoria aquellas adicciones que no son tan graves o que son leves, ya sea por sustancias ilegales, también podemos tratar de forma ambulatoria estas adicciones que son leves por sustancias legales. No sé si te quedó, pues como si eso respondió a tu pregunta. ¿Sí? Muchas gracias por la respuesta, doctores. Y como pueden ver, tenemos un público que está bastante ansioso y sed de conocimiento. Así esperamos que estén todas las personas también en su casa, que nos están viendo desde sus redes sociales, que estén también comentándonos constantemente sus preguntas para que las podamos responder desde nuestro equipo de Ciencia a la Mano. Doctores, tenemos también nuevamente una pregunta por acá para ustedes acerca del tema. Doctor, una pregunta.
Cuando una mujer está embarazada y tiene un hijo y consume droga, ¿el hijo podría nacer normal o tendría unos problemas en el embarazo? Bueno, hay sustancias en particular que se han relacionado con síndromes fetales que quedan con secuelas. Por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal. O sea, la mujer que consume alcohol constantemente durante el embarazo, ese niño va a nacer probablemente con algunas alteraciones anatómicas, pero sobre todo con dificultades de aprendizaje. Para otras sustancias, el riesgo es sobre todo si el consumo se da cerquita del parto. Por ejemplo, los opioides como la heroína, como la morfina u otros de uso de venta legal como el tramadol, si la materna las utiliza al final del embarazo, cuando el niño nace puede hacer un síndrome de abstinencia y eso puede matar al niño, porque cuando se le quita la sustancia que estaba pasándole la mamá, se le altera el pulso, se le altera la presión arterial, entra en un estado de hiperexcitación, puede convulsionar. Entonces, algunas sustancias el riesgo es por uso durante el embarazo, todo el embarazo, y algunas otras es sobre todo al final del embarazo. Con la cocaína afecta mucho la circulación. Y ¿cómo alimenta la materna pues el bebé dentro de la barriga? Pues a través de la placenta por circulación sanguínea. La cocaína dificulta esa circulación, hace aumentar el riesgo de que se desprenda la placenta, entonces de que haya un parto prematuro, de que el niño sufra dentro del útero por falta de irrigación sanguínea. Entonces la cocaína en particular tiene ese riesgo de abortos y de muerte fetal. El cigarrillo también aumenta el riesgo de abortos, también altera la circulación sanguínea pues, a través de la placenta, y también suelen nacer niños más chiquitos, de menor peso. Así que son muchas, o sea, cada sustancia tiene su cosa en particular de cómo afectar el embarazo. Es una época especialmente sensible y por eso incluso para medicamentos los médicos somos muy cuidadosos de qué se puede utilizar la materna, y casi que uno le dice a las mujeres embarazadas: si usted tiene dudas y el médico específicamente no le ha dicho que se puede tomar eso, no se lo tome. Inclusive sustancias legales pueden ser de mucho riesgo en las embarazadas. Como podemos ver, las sustancias psicoactivas es un tema súper grande, con muchas dudas, con muchos enfoques, y es un tema del cual sobre todo tenemos mucho por saber. Todavía nos queda mucho terreno por delante. Por eso recalco nuevamente que somos muy afortunados de poder contar con personas tan especializadas, tan profesionales, con personas que se dedican día a día para trabajar y conocer un poco más acerca de las sustancias psicoactivas y poder resolver todas nuestras dudas que como sociedad hemos creado. Doctores, muchísimas gracias. Para nuestro público, no sé si tengamos nuevamente una duda. ¿Tenemos otra duda por aquí? Buenos días. Tengo mucha curiosidad de saber cómo estas sustancias afectan al nivel cognitivo y la capacidad de aprendizaje de la persona, y a qué nivel se puede considerar que esa persona ya no tiene vuelta atrás, o sea, que de verdad está muy deficiente a nivel cognitivo. Bueno, gracias por tu pregunta. Entonces acá nos vamos a devolver un poquito, y es que el riesgo de deterioro cognitivo o déficit cognitivo secundario al consumo de sustancias psicoactivas se da principalmente en las personas que inician el consumo antes de los 20 años, como ya mi compañero lo mencionó, ¿cierto? Porque es allí donde se están como terminando de madurar todas esas conexiones cerebrales que serán las responsables en la vida adulta de la memoria y de todas las funciones como tal pues del funcionamiento cognitivo. Entonces, ese es como el principal riesgo, ¿cierto? Que sea antes de los 20 años. ¿Qué otra cosa puede definir hasta qué punto o desde qué punto ya este deterioro cognitivo se hace irreversible? Es muy variable, pero básicamente el tiempo de consumo de la sustancia. Entonces, cuando una persona lleva consumiendo más de 10, 15 años y tiene ya un deterioro cognitivo, o de pronto ya incluso hasta desarrolló alguna enfermedad mental secundaria al patrón de consumo que tenía, probablemente en estos momentos es cuando ya decimos que este deterioro cognitivo puede ser irreversible, aún incluso cuando la persona deje de consumir después de tantos años. Entonces, como que el principal factor de riesgo es este consumo prolongado y que sea en cantidades pues grandes sobre esos primeros 20 años, para definir qué riesgo de deterioro cognitivo puede haber o no. Lo otro es que también depende mucho de la sustancia, ¿cierto? Lo que sí podemos decir claramente es que hasta este momento la sustancia que más deterioro cognitivo causa, y no solamente más deterioro, sino también con mayor rapidez,
meses es el Sacol, ¿cierto? El conocido pegante, el conocido boxer. Eso es una sustancia que en el cabo de 2 a 3 meses puede generar un deterioro cognitivo que es irreversible comparado con otras sustancias que para generar el mismo tipo de deterioro pueden tardarse 3, 5, 6, hasta 10 años de evolución. Muchas gracias por la respuesta, doctora Luisa. Doctora Luisa, también el doctor Héctor quiere hacer un pequeño aporte. También en el deterioro cognitivo hay que tener en cuenta si es que la droga llevó a algún accidente. Por ejemplo, si la persona en el consumo de cocaína, pues lo digo en cocaína porque es donde es más común, presenta un accidente cerebrovascular, una hemorragia pues cerebral, ya las secuelas que quedan no son precisamente por el consumo, no tiene que ser desde hace mucho tiempo, sino que un consumo agudo de una alta cantidad de cocaína, o si la persona tenía, digamos, un aneurisma que no se le iba a estallar, pero cuando consume cocaína con la subida de presión se le estalla, entonces ahí queda una secuela, así sea con un único consumo. ¿Listo? Entonces no necesariamente esa secuela cognitiva sea por un consumo muy largo. Muchas gracias, doctores. Doctores, y a mí en lo personal me surge también una duda en lo referente como tal a estos grupos poblacionales, que era lo que nos mencionaba la doctora Luisa hace un momento. Cambia mucho y varía mucho el riesgo de la adicción frente al consumo si se inicia a una edad o a otra. Cambia mucho también si un joven consume, si un adulto consume o si un adulto mayor consume. Creo que los riesgos a mediano, corto y largo plazo pueden ser muy diferentes. No sé ustedes qué nos podrían mencionar acerca de ello. Sí, realmente los riesgos siempre van a depender como en qué etapa de la vida se encuentra la persona, ¿cierto? Entonces, en esta, digamos, primera etapa, como ya lo hemos dicho, el riesgo principal es la adicción por mayor compulsividad y más dificultad para el control de los impulsos, también el deterioro cognitivo, pero a medida que va avanzando los años, los riesgos van a ser muy ligados a las enfermedades crónicas que se pueden dar por el consumo de estas sustancias. Enfermedades crónicas que ya conocemos para el cigarrillo como el cáncer, principalmente de pulmón, pero de cualquier órgano, las enfermedades cardiovasculares, los infartos. Para la cocaína, por ejemplo, se describe mucho daño a nivel renal, daño a nivel del sistema inmunológico, también en parte por muchos de sus contaminantes, muchas complicaciones a nivel cardiovascular. Y por ejemplo con el alcohol, también con los años de consumo que se da principalmente en las personas adultas o en los adultos mayores, no tanto en los adolescentes, vamos a encontrar ya secuelas directas como son la cirrosis hepática o este daño del hígado por tantos años de consumo. Entonces siempre dependerá como en el momento de la vida también que se encuentre la persona. Correcto, doctora Luisa, muchísimas gracias. Y con respecto a esto que nos acabas de mencionar, me parece como tal importante también tocarlo y traerlo a colación. Hay sustancias legales que también son sustancias psicoactivas, pero todas las sustancias legales que son sustancias psicoactivas también podrían ser dañinas, también podrían generar como tal un daño dependiendo del tiempo de consumo, inclusive dentro del primer consumo, como nos mencionaba antes el doctor Héctor. Hay un montón de sustancias en el mercado que muchos médicos consideramos que deberían ser de control y que no deberían venderse en las farmacias con tanta facilidad. En particular, en la consulta, últimamente es más común atender pacientes adictos al tramadol o a la codeína o a la dihidrocodeína, al jarabe, que el hecho de que las vendan en las farmacias a la gente se le olvida que es un pariente, es un primito hermano de la heroína. Entonces hay sustancias legales que son extremadamente peligrosas y hace falta un control realmente en las farmacias para no expenderlas con tanta facilidad. Entonces el riesgo de las sustancias realmente no depende de si son legales o no. Por ejemplo, el alcohol es la sustancia que más mata personas, más causa accidentes, más alteraciones familiares y problemas económicos causa, y es una sustancia legal. Y le gana a todas, le gana a la heroína, le gana a la cocaína, le gana al LSD, le gana al éxtasis en cuanto a mortalidad y al daño que le hace a la sociedad. Entonces, la cuestión es que no hay que pararse desde que es ilegal y entonces como es ilegal toca ir a comprar a la plaza, entonces es más mala. No, puede ser legal ir a comprarla a la tienda, al supermercado o a la farmacia y sigue siendo muy dañina. Entonces, no depende de la legalidad o la ilegalidad que una sustancia sea muy dañina o no. Muchas gracias, doctor Héctor. Y como ya vamos llegando también al cierre de nuestro programa, ya vamos en la recta final, me parece importante también traer a colación un tema que en estos momentos está en su máximo punto. Es el tema de una de las sustancias psicoactivas que recientemente ha llegado al mercado y es el tema de los vapeadores o cigarrillos electrónicos. Doctores, no sé ustedes qué tengan para decirnos al respecto del tema. ¿Qué son los vapeadores? ¿Qué son los cigarrillos electrónicos? ¿Podrían generar daño? ¿Podrían generar una adicción? Bueno, hoy queríamos también hablar específicamente de este tema porque hoy se está celebrando el Día Mundial del No
consumidor de tabaco o del no tabaquismo. Resulta que los cigarrillos electrónicos, ahorita vamos a ahondar un poquito en esto, pero básicamente han sido una invención de la industria tabacalera porque debido a que desde hace muchos años nos hemos dado cuenta de los daños tan marcados que genera el cigarrillo, muchas personas dejaron de consumir cigarrillo y esto no ha sido más que una estrategia adicional para continuar vendiendo sus productos por un mercado diferente. Entonces, como las personas mayores ya saben que se están enfermando, que usualmente eran los que más fumaban y cada vez están dejando más de fumar, lo que han hecho las industrias tabacaleras es desviar la atención hasta esos nuevos productos y la atención está desviada a qué población o a qué, digamos, o a qué personas principalmente, y son a los adolescentes, ¿cierto? Y a las personas jóvenes, porque son las personas que en este momento, como les había dicho hace un rato, probablemente no miden tanto el riesgo ni tienen en cuenta, de pronto me muero de un cáncer en 30 años o de pronto me da un EPOC en 40 años. Entonces, esta es una de los llamados de atención más importantes, porque les quiero contar que hoy en día las industrias tabacaleras grandes se gastan aproximadamente $23.000 diarios en mercadeo, es decir, en cómo entusiasmar a esos cerebros jóvenes para que consuman vapeadores. Entonces, ustedes saben que es muy frecuente encontrar en las redes sociales influencers con vapeadores, los streaming con vapeadores. Entonces, todo hoy en día está dirigido a que la población adolescente se entusiasme por digamos, por este nuevo mundo y empiece el consumo, básicamente para mantener el gasto o para mantener la financiación de estas grandes tabacaleras que han existido a través de la historia. Y además de esto, de todos los daños que ya vamos a ahondar específicamente que pueden generar estas sustancias en el organismo, debemos tener en cuenta que no solamente generan daños a las personas, sino que generan también daños muy abismales en el cambio climático. Sabemos que estamos ante una crisis climática que probablemente pueda ser catastrófica y gracias a esta industria tabacalera se mueren aproximadamente 600.000 árboles que ellos talan para la producción de sus productos. Entonces, adicional como a todos los riesgos, vemos que esta industria, a pesar de que parezca muy llamativa, que a pesar de que se ponga muy de moda, así también se puso el cigarrillo de moda. Hace muchos años en las revistas las industrias pagaban comerciales de que las mujeres se veían más bonitas con un cigarrillo en la mano o que los hombres se veían más interesantes con un cigarrillo en la mano, y así fue como nuestros padres y nuestros abuelos iniciaron el mundo del tabaquismo. Hoy en día entonces quienes están siendo los principales digamos seducidos con estas propagandas falsas son la comunidad joven. Entonces es una invitación también para empezar a revisar las cosas como desde un punto más crítico, ¿cierto? Y no dejarnos entusiasmar por esto, porque vamos a ver que tienen muchas complicaciones en la salud. Quería agregar acá una cosa, y es que tenemos que desconfiar de las industrias tabacaleras, porque ya tenemos la historia de que en el pasado ustedes si buscan en internet van a encontrar juicios en las que ellas llevan científicos pagados por ellas para dar resultados falsos de que el cigarrillo no hacía daño en esa época. En este momento tenemos absoluta certeza de que el cigarrillo causa daño, lo que pasa es que muchos de esos daños se demoran mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo salieron los vapeadores? Hace alrededor como de 15 años empezó el boom de los vapeadores. Falta mucho tiempo y mucha evidencia para saber si van a hacer daño. Por ejemplo, con el cigarrillo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la persona necesita haber fumado por alrededor de 20 años. Para el riesgo de infarto, por alrededor de 5. Para el riesgo de cáncer, por alrededor de 10. Entonces todavía es muy temprano para decir que los vapeadores no hacen daño. Falta mucho tiempo de recolección de evidencia. Y la nicotina es extremadamente adictiva. Y como el vapeador es tan fácil de utilizar y no tenemos esa prohibición de que huele maluco, de las áreas libres de humo, entonces la gente tiende a abusar más. Creo que tenemos que cuidarnos de no caer en la manipulación de los medios y, como estaba mencionando Luisa, como están perdiendo el mercado del tabaco, ellas quieren sobrevivir a costa de cualquier cosa y es creando una nueva generación de adictos. Entonces la invitación es a no dejarnos manipular por el mercado y a pensar y a desconfiar por el historial que tienen. Ya en el pasado han mentido ante los jueces, han pagado estudios científicos falsos para intentar demostrar que el cigarrillo no hacía daño, porque esa misma industria ahorita va a hacer una cosa diferente si lo que quiere es mantener el mercado. Lo otro que creo que es importante anunciar acá es que, a pesar de que, como dice mi compañero, los vapeadores llevan muy poco en el mercado, ¿cierto? Estos dispositivos electrónicos por los cuales se accede a grandes dosis o grandes concentraciones de nicotina, pero que también hoy en día están teniendo otros componentes. Entonces muchos vapeadores se venden, por ejemplo, con aceite de cannabis o con aceites o simplemente con esencias o de aceites esenciales, etcétera. Pero aún así, a pesar de que llevan tan pocos años y todavía no hemos visto
los efectos adversos más importantes, aún así, en sus pocos años de uso, estas sustancias ya han demostrado generar daños o enfermedad pulmonar grave, ¿cierto? Y en 2019 en Estados Unidos se hizo una epidemia de lo que se consideró en ese momento EVALI, que era la enfermedad pulmonar inducida por vapeadores. Y esta enfermedad pulmonar inducida por vapeadores, si bien se ha estudiado y parece ser que era uno de los componentes que generaban la combustión, es una de las cosas que hoy en día tiene a millones de jóvenes en Estados Unidos, pero también en nuestro país, desde los 18, desde los 20, desde los 22 años, ya con una enfermedad pulmonar terminal. Entonces miren que a pesar de que todavía nos faltan muchos años de recorrido para ver los efectos adversos, aún así son tan tóxicos que ya hoy en día tenemos personas jóvenes con daño terminal o daño pulmonar irreversible secundario a este uso. Entonces es como uno de los llamados de atención, y es que si bien no tiene los mismos riesgos del cigarrillo, imagínense ustedes qué necesita tener ese compuesto para que esa combustión se genere sin dar el humo que generalmente da el cigarrillo. Qué tóxicos es el que está haciendo ese compuesto, que ya no lo estamos haciendo tan visible con la candela pues en la mano, ¿cierto? Entonces como que tiene, por decirlo así, unas cosas que lo hacen muy atractivo, pero realmente es supremamente riesgoso. Y como lo dijo mi compañero, es mucho más fácil que una persona se vuelva adicta más rápido a la nicotina usando vapeadores que usando los mismos cigarrillos. Entonces el uso de los vapeadores en algún momento va a salir del mercado, pero una vez ya la persona se volvió adicta a la nicotina con el uso de estos vapeadores, va a tener que recurrir a los cigarrillos porque es lo más barato y es lo que va a seguir existiendo. Entonces también como tener muy presente pues esto, tener muy en cuenta esto. Y lo otro es que es una sustancia tan tóxica que ya también se han reportado casos de bebés o de niños que accidentalmente se consumen los contenidos de los vapeadores y generan muertes inmediatas por la concentración tan grande de nicotina que tiene. Doctores, muchísimas gracias como tal por la información que nos acaban de dar acerca de los vapeadores. A nuestro criterio personal nos parece que este tema es un tema bastante amplio. Tenemos muy poca información y tener personas tan especializadas como ellos que nos puedan guiar acerca de este tema es bastante crucial para poder tener un correcto desarrollo de nuestras vidas. Todavía nos queda mucha tela por cortar. Y como ustedes bien lo mencionaban también en un principio, el objetivo final o el target como tal de esta industria vienen siendo los jóvenes. Y aprovechando que tenemos jóvenes en nuestro público, yo quisiera preguntarles a ustedes, quisiera más fácil invitarlos a que aprovechen a estos dos doctores que tenemos enfrente para que puedan resolver sus dudas. No sé si alguno tenga una duda con respecto al tema de los vapeadores, que tan común y frecuente es en nuestra sociedad hoy. Bueno, doctores, creo que no tenemos dudas por el momento. Creo que con la información que les han brindado ha sido suficiente y han tenido como tal un panorama nuevo en el cual podrían enfocar nuevamente si tomar el uso de los vapeadores o no tomar el uso como tal de los vapeadores. Doctores, entonces como para ir finalizando, quisiera que cada uno me diera 3 tips, 3 pautas, 3 cosas importantes acerca de las sustancias psicoactivas que no deberíamos olvidar, ni ellos que están presentes, ni las personas que nos observan desde nuestros hogares, ni nosotros que vamos a ir a compartir y difundir esta información, porque al fin y al cabo esa es nuestra esencia y ese es nuestro objetivo en este programa. No sé quién quiere empezar. Bueno, un tip para las familias. La exposición empieza desde casa y el hecho de que veamos como normal el consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, nos dificulta que podamos moralmente a los hijos o a los jóvenes educarlos en cuanto al uso de otras sustancias. Como mencioné, el alcohol es la sustancia que más daño produce a nivel mundial. El otro tip que ya lo mencionamos, porque una sustancia sea legal no quiere decir que sea menos dañina. Y un último tip es que entre más temprano, que creo que ya lo dejamos claro, entre más temprana la exposición a sustancias adictivas, mayor el riesgo de deterioro cognitivo y mayor el riesgo de daños a largo plazo irreversibles y de adicción. Bueno, yo quisiera empezar diciéndoles como que sé muy bien que probablemente en algún momento de sus vidas han estado expuestos ante alguna sustancia o van a estar expuestos. Entonces la primera recomendación que yo les doy es nunca consuman nada sin estar completamente informados de qué es y cuál es el efecto que tiene esta sustancia en el cuerpo. Como lo mencionaba mi compañero hace un rato, probablemente hay sustancias que con un solo consumo puedan generar un daño muy grave o un daño irreversible. Entonces estén siempre muy atentos e informados de qué es esa sustancia, cuál es su mecanismo de acción y cuáles son los riesgos posibles, porque no todas las sustancias van a tener este mismo riesgo, ¿cierto? Y tenemos que ser muy conscientes de eso. El segundo tip que les quiero dar es que
si bien muchas personas o muchos grupos de amigos empiezan el consumo juntos, de la mayoría de esos grupos de amigos casi siempre termina una persona con una adicción grave. ¿Cuál es la diferencia entre ese amigo y los otros amigos que no desarrollamos una adicción grave? Entonces son los factores de riesgo que cada uno debe tener muy presentes. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Si yo voy a probar una sustancia psicoactiva y tengo en mi familia un familiar, o mi mamá, mi papá, o un hermano, un tío, un abuelo en primero o segundo grado de consanguinidad que tiene un antecedente de una adicción, quiere decir que genéticamente yo también tengo un mucho más riesgo de volverme adicto con menos tiempo de consumo y con mayor facilidad que mi compañero que de pronto no tenga familiares adictos. Entonces eso es una cosa a tener en cuenta. Y la otra cosa a tener en cuenta respecto al riesgo es que si yo tengo en la familia también, como ya lo había mencionado Julián, antecedente de una enfermedad mental, por ejemplo, mi mamá sufre de depresión o de trastorno bipolar o de esquizofrenia, o yo estoy teniendo problemas de ansiedad, o yo estoy diagnosticado con un trastorno por déficit de atención, o yo estoy diagnosticada con una depresión y empiezo el consumo de sustancias, es mucho más probable que yo me vuelva adicta que mi compañera o mi compañero que no tiene estos antecedentes de enfermedad mental. Y esto básicamente es porque el cerebro genera unos momentos de recompensa. Entonces, si yo soy una persona que me deprimo fácilmente, o que soy muy ansiosa, o que tengo dificultades para dormir y empiezo a consumir, ¿qué va a pasar entonces en el cerebro? Para este cerebro que tiene estas condiciones, esta liberación de dopamina o esta liberación de placer va a ser mucho más explosiva que el de una persona que no tenga estos factores de riesgo. Entonces, lo primero es conocer cuáles son mis factores de riesgo y conocer también cuáles son las sustancias a las que probablemente me voy a ver expuesto. Doctores, muchísimas gracias por su intervención y sobre todo también a todas las personas que nos ven desde sus hogares, muchísimas gracias por poder acompañarnos en este programa de Ciencia a la Mano. Gracias por creer en este sueño de la apropiación del conocimiento de la Facultad de Medicina en conjunto con el Hospital Alma Mater de Antioquia. Y sobre todo, gracias a nuestros dos invitados el día de hoy, dos super expertos que nos han dado un poco de luz acerca de este tema que es de las sustancias psicoactivas, el doctor Héctor y la doctora Luisa. Nos complace mucho saber que en la universidad podemos contar con personas tan capacitadas como ustedes que nos pueden guiar acerca de estos temas que son tan importantes para el impacto social. Doctores, muchísimas gracias. Con mucho gusto. También les quisiéramos dar un especial saludo y también una especial despedida a nuestro público invitado. Muchísimas gracias también a los muchachos que estuvieron muy participativos el día de hoy, que estuvieron con sus dudas. Esperamos que esta información que se les acaba de brindar sea para completa ayuda de ustedes en su día a día y que puedan continuar también con esta búsqueda de la información acerca de las sustancias psicoactivas. Gracias por hacer parte de este programa.